Pues ya tenemos en la línea a nuestro invitado el día de hoy, de quien hablo, del maestro Esteban Martínez Cifuentes, que nos ofrece un libro bien interesante porque se llama Los 10 principales del nazismo, el círculo del mal que impulsó las locuras de Hitler, las terribles consecuencias del nazismo a través de los 9 hombres y mujeres que lo hicieron posible. Maestro Esteban Martínez Cifuentes, ¿cómo estás? Gracias por este enlace. Cuauhtémoc, te agradezco mucho la entrevista. Pues en efecto, el libro, lo que quiero aclarar es que no es ninguna apología del nazismo, de esa doctrina podrida, triste, sino es pues una apología a las víctimas, a la democracia, a la libertad, a la lectura, a la apertura, etcétera, ¿no? Eso en primer lugar. Sí, y bien lo explicas en este libro. Hablo con Esteban Martínez Cifuentes, autor de este libro, Los 10 principales del nazismo. Profe, nada más, ¿te costó trabajo tener a estos 10 o crees que son los 10 más importantes o hubo uno que otro que no pusiste porque ya era demasiado? Yo creo que Este, mm, hubo algunos más crueles, pero no fueron acompañantes del líder de la bestia, Hitler, que hasta su nombre me da repulsión pronunciar, sino que están los 10 y no me costó realmente trabajo porque pues casi todos los conocemos, ¿no? Se han conocido a través de películas, se han conocido a través de libros, muchos libros, ¿no? Entonces prácticamente me costó trabajo pues sacar ángulos inéditos, más o menos inéditos, ¿no? Porque tampoco hay muchos, ¿no? Pero, a ver, en estos 10, ¿podrías tú, porque de alguna forma, como que a algunos, como que no les agradaba tanto lo que hacía este sujeto? Pero de esos 10 rescatarías uno por lo menos de que no estuvo tan influenciado o se vio obligado en hacerlo. No, 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 todos eran adultos, eran personas cultivadas, todos eran personas muy conscientes, ¿no? Entonces, no, no, yo no rescataría a alguno. Por ahí hay quienes dicen que Speer era el nazi bueno. Mentiras, no es cierto, no, no era nazi bueno, era nazi hipócrita, era nazi callado, era nazi sombrío, etcétera, ¿no? Pero no, para nada de bueno, ¿no? Oye, y un común denominador, o quizá de todos los que tú mencionas, es a propósito de la Semana Santa, varios de ellos al final como que dijeron que no, que ellos no sabían, que ellos no tenían idea de lo que estaban haciendo, ¿es correcto? Sí, es completamente correcto. De hecho, todos, incluso los que no aparecen ahí en el libro, la gran mayoría no aceptó, no tuvieron la madurez, la honestidad, incluso cuando ya estaban sentenciados de reconocer nada, ¿no? Ellos simplemente se la sacaban con que obedecían órdenes, ¿no? No eran militares y aunque hayan sido militares hay una ética que les permite exentarse de cuando hay abusos, cuando hay atropellos a los derechos humanos, ¿no? Pero no lo hicieron, ¿no? Muy pocos, muy, muy, muy pocos lo hicieron, ¿no? Estamos platicando con el maestro Esteban Martínez Cifuentes sobre este libro que acaba de publicar a través del sello Almuzara, sobre los 10 principales del nazismo, este círculo cercano que estuvo muy cerca de este personaje que ya lo mencionó el profesor, no lo vamos a reiterar, pero ya dijo de quién se trata, pues de estos 10 que estuvieron cerca de Hitler, ¿no? Ahora, hubo unos que al momento de que se dieron cuenta que ya estaba todo perdido, platícanos que incluso se murió toda la familia, pues se suicidó toda la familia, doctor. ¿Es así, de ese tamaño era su fanatismo? De los Goebbels sí, sí, ellos eran súper fanáticos. Incluso Goebbels llevó un diario mm, que ahora monta a 20 o 30 y tantos tomos. Llevaba un diario, y en la mayoría de las entradas alaba al líder. Él sabía, Goebbels sabía que iba a pasar a la posteridad por estar detrás de Hitler. Entonces, quizás exageraba un poco, pero no demasiado, ¿no? La mayoría eran así, se caracterizaban por ser muy rastreros, muy obedientes en público al líder, y en realidad tenía sus propias ambiciones y nunca renegaron de ellas y nunca se arrepintieron
mal, decir malvado, decir malvadeces es decir poco, ¿no? Fue un genocidio lo que cometieron, ¿no? Ahora mencionas aquí a una mujer, a Magdalena Richard. Así es. ¿Cómo fue menos drástica o estuvo al nivel de los otros así de ruda, de tremenda, de terrible, pues? No, estuvo al nivel de los otros. Ella decidió incluso unilateralmente, tal vez le informó a su marido de que quería morir junto al líder en el búnker y llevarse a los hijos por delante, a seis hijos nada menos, ¿no? O sea, ¿qué derecho tenía ella en decidir por la suerte de los hijos? Que la mayoría, o si no todos, eran menores de edad, ¿no? Entonces yo la pongo al mismo nivel y creo que la historia también la juzga al mismo nivel. Doctor, esta idea de escribir este libro con tan descriptivo en torno a lo que hacían, ¿de dónde surgió la idea, doctor? Pues la idea de las inquietudes personal, ¿no? Desde niño a casi todo ser humano lo bombardean con ese holocausto, con ese catombe, ¿no? Y casi siempre es en sentido, pues, de aventuras, suavizado, hasta cómico, etcétera, ¿no? De muchos tonos, pero casi nunca se refleja la crueldad, salvo en algunas películas, salvo en algunos libros muy señalados, y ahí los apunto, algunos de ellos. Entonces, desde niño me nació la inquietud de, pues, sí, qué pasó realmente, fue tan atroz aquello, etcétera. Y sí, la verdad es que cuando está uno rescatando información para hacer el libro, sí se deprime uno, sí se pone a llorar a veces, ¿no? Por la suerte de mucha gente, no solamente de los judíos, principalmente numéricamente de los judíos, pero en realidad hubo católicos, protestantes, negros, prostitutas, homosexuales, etcétera, ¿no? Polacos, no se diga, polacos que pues simplemente estaban en su patria y llegan y los invaden, checos también igual, etcétera, ¿no? Entonces, muy triste el asunto. Si me lo permites, maestro Esteban Martínez y Fuentes, voy a abrir un pequeño paréntesis para que le expliques y nos ilustres en torno también de lo que hablas en este libro, de la parte del arte. Esto es, también se acercaron a pintores, también se acercaron a escultores y también se robaron piezas de arte. O sea, ¿a qué nivel llegaron? Platícanos un poco de esto, maestro. Sí, sobre todo Goering, que se dio sus vueltecitas por el Jeu de Paume y por el Louvre, se robó, expolió muchas obras de arte, ¿no? Las tomaba del museo o simplemente a través de sus personeros se las arrebataba a los judíos a un bajísimo precio. Pero lo mismo hizo Speer, lo mismo quería hacer el mismo Hitler, hasta cierto punto lo logró y quería hacer un museo, sobre todo quería hacer un museo gigantesco que nunca se logró por fortuna, ¿no? Entonces el arte también, el pictórico, pero el literario también, el literario lo expurgaban, lo vetaban y sobre todo perseguían a los que eran disidentes, a los que no pensaban como ellos. Sí, qué terrible, ¿no? Si no pensabas como tú, pues órale. Pasaban a las Sí, armas sí, y sí, se quedaban con todo tu acervo, que eso es terrible. Ahora, así es. de estos grandes artistas, digamos, tú tendrás el dato de cuáles no lograron sobrevivir y se hicieron a un lado o no participaron de intelectualmente en esta masacre, pues, en este genocidio. Pues sí hay varios, se habla de un director de orquesta muy famoso, ahorita se me fue su nombre, alemán, pues él condescendió, lo hicieron muy exitoso en la época nazi y luego siguió vigente, no recibió culpa alguna, no recibió castigo. Y está el caso también de la cineasta Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl, pues sí, una gran cineasta, desde luego, innovó la forma, innovó el estilo de hacer documentales muy grandilocuentes, estéticamente muy llamativos, y también estuvo aliada con el régimen y no fue castigada finalmente, murió tranquilamente. Alguno que otro intelectual la pudiaba, la rechazaba, pero nunca fue castigada, ¿no? Entonces sí hubo varios y la mayoría pues sufrieron mucho, mucho, mucho. Y a propósito de esto, que también lo mencionas en tu libro, este libro que se llama Los 10 principales del nazismo, lo acabas de decir, esta parte de cinematográfica.
había incluso, bueno, platícanos qué onda con el cine y esa época también tan terrible que se vivió a nivel mundial, profesor. Pues el doctor Goebbels, que no era ninguna eminencia, pero sí era una persona muy culta e informada, pues se dio cuenta del potencial del cine, de la capacidad que tenía el cine para conmover a las masas, y desde un principio lo empezó a expurgar, lo empezó a elegir el que fuera eh, favorable para el régimen, y luego al poco tiempo, cuando ya tenía más poder, empezó a producir las propias películas, unas películas, la mayoría de ellas infumables, la mayoría de ellas ofensivas desde el punto de vista de los derechos humanos, pero fue mucho cine, y era dominante, era dominante. El otro no existía. Curiosamente, Hitler tenía su videoteca eh, particular con películas casi todas de Estados Unidos, de vaqueros, de musicales, etcétera, ¿no? Lo que han hecho varios tiranos, se decía que Lenin también tenía digo Lenin, no, Stalin tenía su propia cineteca, ¿no? En casa, y Sí, con sí, sí. películas de Estados Unidos. Ah, ah, es, es- es chistoso, es paradójico, es gracioso incluso, ¿no? Pero a la vez es muy triste, ¿no? sí, lo has dicho bien, Porque paradójico. Sí, porque pues el pueblo se priva de todo ello y privan al pueblo forzosamente de ello, y ellos gozando de lo mejor, ¿no? Ahora, esa es la otra pregunta. Platícales en estos 10 personajes el grado de locura, de la ostenticidad que tenían, pues, a qué nivel era su riqueza y cómo la proyectaban o lo que tenían, pues, algunos de estos personajes que bien ilustras de los 10 principales del nazismo. Pues la mayoría de ellos vivió muy bien, vivía como potentado, pero sin ostento. El único que ostentaba a grados payasísticos era Goering. Goering el gordo, el segundo de Hitler. Ese sí era ostentoso hasta la humillación de los pobres, de las clases medias, de los carenciados en aquella época, que eran la mayoría, porque ya había escasez, ya empezaba a haber escasez. Y no él siempre en coches de lujo, con uniformes variados y medallas siempre colgadas del cuello, etcétera, ¿no? Un ostento muy hiriente, ¿no? Sí, y además unas casas de tamaño museo, con todo un séquito de servilismo tremendo. Ahora, estos 10 que mencionas aquí, profesor Esteban Martínez y Fuentes, ¿cómo era la convivencia? O sea, ¿se veían diario, convivían diario, estaban a la mesa diario, o se veían periódicamente, o cada quien desde su trinchera chambeaba? Vamos, por decir chambear, ¿eh? No lo que estoy diciendo. Trabajaba, ¿cómo era la relación, pues, de estos 10? Pues se llevaban de las greñas casi todos ellos. Hitler tenía un estilo de gobernar que era provocar el divisionismo para que se superaran, para que a él lo dejaran tranquilo, etcétera, ¿no? Y las reuniones supongo que eran más o menos semanales, periódicas, cada 15 días, sobre todo en la guarida de las montañas de Hitler, ¿no? Ahí sí coincidían casi todos, ¿no? Pero la verdad es que muy pocos se llevaban bien entre sí, muy pocos, ¿no? Y cuando lo hacían era para confabularse contra un tercero, ¿no? Entonces, ese era el estilo de gobernar de su jefe, que los tenía siempre cuidándose las espaldas, ¿no? Era estratégicamente maquiavélico el asunto, ¿no? Pues sí, por eso interesante lo que nos platicas, porque lo ilustras en este libro que habla de los 10 principales del nazismo que estuvieron pues codo a codo con este señor que sus ocurrencias que de repente le aparecían y las llevaba a la práctica desastrosas y terribles, terribles, terribles. De estos Sí. 10, de estos 10 no hablo de la palabra merecer, pero de estos 10, ¿cuál valdría la pena hacerle una enciclopedia o un trabajo más detallado para digamos, sea el ejemplo de los otros 9? Pues yo creo que en sentido negativo los 10 tienen mucha tela de dónde cortar. Empezaron todos casi con el líder a la par, formaron parte de las milicias clandestinas, de las milicias solapadas, eh, y provocaron una serie de hechos negativos todos, y todos tenían poder y tenían ah,
mucha tela de donde cortar detrás de sí, tenían mucha nefastez pues alrededor, o sea, no llegaron. Tú sabes que un político encumbrado no llega así como así al poder, ¿no? Tiene detrás de sí una serie de aventuras, de hechos, a veces negativos, a veces positivos. Tiene su grado académico, tiene sus avatares en la vida de familia, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy similar, pero en negativo, es decir, casi todo lo que hacían era para trepar, 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 trepar. Oye, de todos esos 10, ya con esto vamos a un poco terminando la entrevista. De esos 10, ¿cuál era el que podría tener vaya, el que podía sustituir en algún momento, si es que ese es un escenario hipotético? ¿Cuál de esos 10 podría haber quedado en lugar del gran Reich de alemán? Pues el segundo Goering era quien estaba señalado por el mismo tirano para ser su sucesor, incluso lo había nombrado con antelación, pero finalmente a días de la debacle le quitó todos sus honores y lo mismo hacía con el otro, el de la CSS, se me fue su nombre ahorita, el de lentecitos, muy apocado, tímido, Himmler, Himmler. Himmler, Himmler sí. también creía que él tenía derecho, ¿no? Y al final también en los últimos días el líder lo desautorizó y entonces Speer también tuvo esperanzas. El arquitecto Speer tuvo sus esperancitas por ahí. Se dicen que visitó en los últimos días a su jefe para ver si le decía algo positivo, te quedas tú en mi lugar, ¿no? Pero no le dijo nada y se fue, se largó, ¿no? Mira, La mayoría tenía afanes sucesores. como todos los políticos. Así Doctor, ese es. libro ya lo encontramos en todos lados. Dinos en dónde está todo el asunto. Así es, sí, está en librerías, en cualquiera de prestigio nacionales, y locales. ¿Alguna red social donde la gente pueda hacer contacto contigo y conocer más de tu trabajo, doctor Esteban Martínez Eh, Cifuentes? sí, claro, con gusto, yo acepto todo hasta, como dicen, mentadas de madre. Con mi nombre, Esteban Martínez y Fuentes, estoy en Facebook. Sí. Perfecto. Ahí está este libro, la recomendación, los 10 principales del nazismo. Una reseña muy milimétrica, quirúrgica, de los personajes que estuvieron al lado de este personaje, que no vamos a decir su nombre, porque ya lo mencionó el doctor,